Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy noche de lógicas alternativas. Estamos viendo el método de reducción al absurdo en la lógica A3 para calcular tautologías. A ver, voy a, perdónenme, escribir las tablas de los funtores, tablas de verdad en una esquinita, pero para no perder tiempo, les pongo una tarea y por favor les pido que sean responsables, cada uno trate de realizar. A ver. Para seguir la numeración que estábamos antes, me parece que nos toca el ejercicio 4, ¿verdad? ¿Ya? A ver, chicos, primero démonos cuenta de cuál es el funtor principal, ¿sí? El primero que tenga punto reforzante. Tenemos aquí, a ver, hagamos reconocimiento de los alcances de los funtores. Tengo 6 funtores, una conjunción, un condicional, segundo, tercero, 4 condicionales y una disyunción. El funtor principal es el número 3, que tiene como antecedente el número 2. ¿Sí? Este primer condicional tiene como antecedente la conjunción y como miembro derecho la R. Ahora, del consecuente del funtor 3, el funtor principal es el que tiene el punto reforzante. ¿Cuál es el disyunto derecho? El funtor 4. ¿Cuál es el disyunto? Perdón, el disyunto izquierdo es el 4. El disyunto derecho, el 6. ¿Sí? Bien. Ahora, miembro izquierdo de 6, solamente la Q. Miembro izquierdo de 4, solamente la P. ¿Sí? Bueno, entonces, si es que esta fórmula 4 es una tautología, eso quiere decir que es imposible que bajo el funtor principal haya un 0. Solo puede tener valores designados. ¿Sí? Ahora, recordemos, tanto el 1 como el medio son designados. Mientras que el medio y el 0 son antidesignados. ¿Sí? Lo simbolizamos con la A. Bien, entonces hagamos el procedimiento de acuerdo al método de reducción al absurdo. Primer paso, supongamos que la fórmula sea totalmente falsa. Eso lo hacemos poniendo un 0 debajo del funtor principal. Bien, esta es la hipótesis que vamos a tratar de reducir al absurdo. Ahora, tomemos la tabla del condicional y veamos cuánto tiene que ser el miembro izquierdo y el miembro derecho para que el condicional sea 0. ¿Sí? Vamos a la tabla del condicional y nos damos cuenta que el condicional es 0 en 2 casos. Pero estos 2 casos se pueden reducir a uno solo. ¿Sí? Pero fíjense, ¿cuánto tiene que ser miembro izquierdo? ¿O es 1 o medio? Miembro derecho, 0.
Pero si nosotros agrupamos el 1 y el medio bajo la D, entonces estos dos ceros se me reducen a un solo caso. Entonces sí, por favor, fíjense, condicional 0, cuando miembro izquierdo es, sí, fíjense, voy acá, es 1 o medio, eso es designado, miembro izquierdo designado, y el miembro derecho está acá arriba. Miembro derecho, 0. ¿Cuál es el miembro derecho? El número 5. ¿Ya? Entonces, en este caso, el condicional es 0. ¿Ya? Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, Ania. Profe, los valores no se dan por las letras esquemáticas, o sea, por P, Q, R. Sí, No, los valores se dan por... Ania, los valores, estamos viendo, partimos de acá, estamos viendo que para que el condicional número 3 sea 0, el miembro izquierdo es 2, tiene que ser D, el miembro derecho es 5, tiene que ser 0. Entonces, eso es simplemente por notación a lo Church. Tenemos que saber cuál es el miembro izquierdo y el miembro derecho de cada funtor. ¿Sí? El miembro izquierdo de 3 no es ninguna letra esquemática, sino el funtor 2. ¿Cuál es el miembro derecho de 3? No es P, ni R, ni Q, ni R. Es el miembro, el funtor principal del miembro derecho es la disyunción. Entonces, aquí pongo un 0. ¿Sí? ¿Sí está claro, Ania? Sí, profe, pero... Ya. Gracias por su pregunta. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, recuerden que aquí cuando les digo que el miembro izquierdo está acá, normalmente pensamos que el miembro izquierdo es la P, pero no. ¿Qué es la P? La P es simplemente un esquema, es un lugar vacío que tiene que ser llenado por una oración. Entonces, en vez de P, imaginémonos ahí una laguna o puntos suspensivos. Eso es simplemente la P. En vez de P puede estar Q, R, S o una conjunción, una negación, infinidad de oraciones. ¿Sí? Bien, que eso no les confunda. El miembro izquierdo está acá, miembro derecho acá arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el miembro izquierdo y derecho? Eso depende de cada caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, ahora vamos a ver en cuántos casos el condicional es designado y en cuántos casos la disyunción es 0. Y trabajamos con aquel valor que me sea más fácil. Recuerden, si es que para analizar un caso, que cuánto tiene que ser miembro izquierdo y derecho, o en el caso de un funtor monádico, cuánto tiene que ser la oración a la que se aplica ese funtor monádico, si es que hay más de un caso, es decir, 2 o 3 o más de posibilidades de asignación de valor de verdad a ese funtor, nos bajamos una línea para cada caso. ¿Sí? Ya hoy noche les voy a asignar el que ustedes procesen. Tengo una hojita de instrucciones para realizar este método de reducción al absurdo y que estoy explicando desde hace por lo menos una hora de una clase anterior. Bien, tomemos este primer valor, condicional designado. Vamos a la tabla. ¿Sí? Condicional es designado, y fíjense aquí cuando es 1, cuando es medio o 1 y cuando es 1. Vemos que
tenemos 7 valores, ¿sí? Aquí tenemos 3 más 2 unos y 2 medios. Están en la tabla en forma de L, ¿sí? ¿Sí ven así? En forma de L. Eso significa que estos 7 casos de condicional designado se me reducen simplemente a 2. 2 casos. ¿Y cuáles son estos 2 casos? Antes del examen interciclo, les dice una tablita especificando cuánto tiene que ser miembro izquierdo, cuánto miembro derecho. Revisen. Ahora, veamos acá, disyunción 0. Vamos a la tabla de la disyunción y de estos 9 valores, veamos en cuántos casos la disyunción es 0. Y encontramos que hay un solo caso. Entonces, si nosotros comparamos con cuál valor vamos a trabajar, ¿sí? En el miembro izquierdo tenemos 2 casos, eso significa 2 líneas. En el miembro derecho, un solo caso. Entonces, lo que nos conviene, y es lo que vamos a hacer, es trabajar con este valor del miembro derecho, disyunción 0. Porque si es que escogiéramos el miembro izquierdo, eso nos va a tomar más trabajo, es un camino más largo. Y por lo tanto les desaconsejo. No es que sea ilógico, pero sí va a demandar más esfuerzo. Si es que hay un camino más corto, aprovechemos, ¿sí? Bien, entonces para indicar que estamos trabajando con el miembro derecho, pongamos una doble raya bajo el 0, ¿sí? ¿Ya? Y vamos acá a la tabla de la disyunción. Disyunción 0, ¿cuánto tiene que ser miembro izquierdo y miembro derecho? Ambos tienen que ser 0. ¿Y cuáles son los disyuntos izquierdo y derecho? El 4 y el 6. ¿Sí? Entonces pongo aquí 0 y 0. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Por favor, si es que alguien tiene alguna duda. ¿No? Bien, entonces avancemos. Nuevamente tenemos condicional 0, condicional 0. Es el mismo caso que la hipótesis inicial. Entonces, aquí, vamos acá. Condicional 0, ¿cuánto tiene que ser miembro izquierdo? Designado miembro derecho, 0. Entonces, eso es algo que se va a repetir muchas veces. Pongamos eso. Condicional 0, ¿cuánto tiene que ser miembro izquierdo y derecho? Designado y 0. Acá igual. Condicional 6, 0, porque el miembro izquierdo es designado y miembro derecho, 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está comprendido hasta aquí? A ver, Mayra. Sí, profe, esa última parte del designado. ¿Y esto de acá? Sí, por favor. Ya. Verán, partimos de ese valor. ¿Sí? Tenemos un funtor condicional que es totalmente falso. Ahora, tengo que averiguar cuánto es Q y cuánto es R. ¿Sí? Una de las cosas que podía haber hecho es trasladar este valor de R acá. Quizás eso puede ser más fácil. Recuerden, en otra clase les aconsejé que una vez que ya descubrimos el valor de una oración, ese valor tiene que valer para toda la fórmula, en la misma línea. Pero no hice eso porque este caso de condicional 0 es bastante fácil. No hay más que, aquí tengo condicional 0, vamos a la tabla del condicional y vemos que de estos 9 valores, aquí hay 2 ceros. Pero estos 2 ceros corresponden a que el miembro izquierdo sea, ¿cuánto?
vengo para acá, miembro izquierdo es 1 o medio. Y eso significa que es designado. Por eso puse aquí designado. ¿Cuánto tiene que ser miembro derecho? Subo acá y miembro derecho es 0. Por lo tanto, designado y 0. Eso pongo acá. Designado y 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se comprendió, Mayrita? Sí, profe, porque estuve confundido dónde salía el designado y dónde salía el 0, pero ahorita ya lo capté, dónde están Ya, esos dos es de valores. acá, ¿sí? Sí. Veo este valor en la tabla del condicional. Aquí hay 2 ceros. ¿Cuánto es miembro izquierdo? Designado. ¿Y cuánto es miembro derecho? 0. Y asigno esos dos valores. ¿Ya? Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahora, ya tengo P, Q y R. Si recuerden, fíjense, aquí está 0, 0. Está muy bien. Traslado valores. La P es designado. Pongo acá designado. Y por favor, esto tiene que quedar en la misma línea. La Q es designado. Pongamos acá designado. Y finalmente la R es 0. Pasamos acá el 0. Y ahora me toca revisar si es que aquí hay un absurdo o no. Primero, saquemos el valor de la conjunción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a la conjunción. Designado y designado, ¿cuánto es la conjunción? Vayan respondiendo, si quieren, mentalmente o para todos. ¿Sí? ¿Alguien me dice cuánto es acá? ¿Sí? Designado. Correcto, gracias. Designado. Y ahora voy a revisar el valor del funtor 2. ¿Sí? Tengo si designado, entonces 0. ¿Sí? Condicional. Si designado, entonces 0. ¿Cuánto tiene que ser? El condicional tiene que ser 0. ¿Sí? Otra vez. Designado, designado y 0. Aquí, ¿sí ven? Entonces, aquí tenía que ser 0, pero está designado. Esto es absurdo. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta, si estamos revisando el valor de este condicional, tiene miembro izquierdo designado, miembro derecho 0, esto tenía que ser, el condicional tenía que ser 0, pero está designado, por lo tanto, esto es absurdo. Y subrayo con poniendo una raya bajita, una raya pequeña, debajo de los 3 valores, bueno, en este caso son 3, en otro caso podría ser menos, los que conforman el absurdo, ¿sí? Si este condicional tiene antecedente designado y consecuente 0, el condicional tenía que ser 0. Entonces, a la vez sería designado y 0, eso es absurdo. Recuerden, ninguna oración puede tener bajo el mismo aspecto, al mismo tiempo, 2 valores diferentes. No puede ser que sea totalmente falsa y sin embargo también verdadera. Eso es imposible. Por lo tanto, por reducción al absurdo, puesto que hemos llegado a un absurdo y la lógica no tolera absurdos, la conclusión que tenemos que sacar es rechazar la hipótesis de partida. ¿Cuál era la hipótesis? De que el funtor principal es 0. Entonces, eso es imposible. ¿Sí? Lo indicamos tachándole ese valor del 0, le pongo una raya inclinada, lo cual quiere, aquí en esta línea, se está demostrando que el funtor principal no puede ser 0. Y por lo tanto, bajo el funtor 3, si hiciéramos nosotros la tabla vertical,
solo debería haber valores designados, o uno, o medios, o una mezcla de ambos. Por lo tanto, la respuesta es tautología. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Natalie. Sí, profe. Ya encontré el error. Sí, estaba en lo incorrecto, pero ya lo encontré y ya entendí, no se preocupe, gracias. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? Perfecto, entonces vamos. Hagamos otro ejercicio. Vamos al número 5. ¿Sí? A ver, P entraña, si P entraña no P, entonces Q entraña no P. ¿Ya? A ver, copien el ejercicio. Bien. Ya. Fíjense, tengo aquí 3 funtores. A ver, pongamos la negación. Bien. El funtor principal es el único que tiene el punto reforzante. ¿Cuál es el miembro izquierdo? El otro funtor, el primer condicional. ¿Cuál es el miembro derecho? Pongamos aquí 1, 2, 3. ¿Sí? Miembro derecho de 2 no es Q, sino todo lo que se encuentra a su derecha. El funtor 3. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el miembro derecho del 1? La negación débil. ¿Cuál es el miembro izquierdo de 3? La Q. ¿Sí? Bien, eso tiene que estar comprendido. Ahora, apliquemos el método de reducción al absurdo a esta oración 5. Bien, primera cosa, supongamos que la oración sea totalmente falsa. ¿Sí? Pongo un 0 bajo el funtor principal. ¿Sí? Ese es nuestro primer paso. Pero esto es una mera hipótesis. Vamos a ver si es que es lógica o nos lleva a un absurdo. Bien, ahora, nuevamente sabemos que por la tabla, cuando un condicional es 0, ¿sí? ¿Cuánto es miembro izquierdo y cuánto miembro derecho? Está acá. Miembro izquierdo es 1 medio y miembro derecho 0. Entonces, pongamos, ahí hay un solo caso. No hay, bueno, en realidad son 2, pero reducibles a 1. ¿Sí? Miembro izquierdo es designado. Miembro derecho, 0. ¿Alguna pregunta? Se comprende bien este paso, ¿no? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, ¿en cuántos casos condicional designado? Vimos aquí que cuando los valores están en forma de L, ahí se me reducen a 2 casos. En cambio aquí, condicional 0, ¿sí? También a 2 casos reducibles a 1. ¿Sí?
se me repite la misma situación que en el caso anterior, ¿sí? Entonces, para que el condicional 3 sea 0, la Q tiene que ser designada y la negación, ¿cuánto tiene que ser? 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, a partir de 3, voy a la negación y a Q. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, ahora, no P es 0. Vamos acá. ¿Cuánto tiene que ser la P para que la negación sea 0? ¿Sí? Bajo la negación tengo estos 3 valores. Aquí está 0. ¿Cuánto es la P? Tiene que ser 1. Entonces le pongo 1 bajo la P. ¿Alguna pregunta? Si la negación es totalmente falsa, la oración negada tiene que ser lo contrario. Y 1. Bien, ya tengo los valores de P y Q, traslado al miembro izquierdo. ¿Sí? La P es 1. ¿Sí? Tengo que poner 1 bajo las dos ocurrencias y acá no hay Q. En el miembro izquierdo no hay Q. Entonces, revisemos cuánto tiene que ser la negación a partir de 1. ¿Sí? Si P es 1, su negación tiene que ser, ¿sí? 0, ¿no es cierto? Y finalmente reviso si es que estos 3 valores son consistentes o ahí hay un absurdo. ¿Sí? Veamos, miembro izquierdo 1, miembro derecho 0. Vamos a la tabla. Si 1, entonces 0, condicional 0. ¿Sí? Si 1, entonces 0, condicional 0. ¿Cuánto está acá? Designado. Por lo tanto, aquí tenemos un absurdo. ¿Sí? Estos 3 valores son ilógicos. Voy a poner una raya chiquita debajo de los 3 valores que conforman el absurdo. ¿Sí? Si 1, entonces 0, aquí debía ser 0, pero está designado. Por lo tanto, esto es, el poner estas 3 rayitas significa que esto es imposible, lógicamente. No está de acuerdo con la tabla del condicional y puesto que hemos llegado a un absurdo, eso significa que lo que realmente es imposible es la hipótesis de la que hemos derivado esta asignación de valores. Entonces, rechazo la hipótesis y escribiendo una raya inclinada tachándole el 0, y eso significa que no es posible que si yo hiciera las tablas verticales, la tabla vertical, bajo la columna del funtor 2, haya un 0. Eso no es posible. Por lo tanto, lo único que queda es que la fórmula 5 o tiene unos, o solo medios, o una mezcla de 1 y medio, es decir, valores designados. Y eso está de acuerdo con la definición de tautología, y esa es la respuesta. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Está comprendido? Sí, profe, está comprendido, gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, hagamos otro ejercicio más. Vamos a las 6. A ver, ¿alguna duda antes de pasar? ¿No? Bien. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Si P entraña no Q, entonces Q entraña no P.
¿Ya? ¿Copiaron? A ver, vamos. ¿Cuál es el funtor principal? Primero hagamos reconocimiento de alcance de los funtores. ¿Cuál es el principal? ¿Cuáles son miembro izquierdo, derecho, etcétera? ¿Sí? Aquí, ¿cuál es el principal? El primero que tenga punto reforzante, contando desde la izquierda. ¿Sí? Bien, entonces el segundo condicional es el principal. ¿Cuál es el miembro izquierdo? Todo lo que se encuentra a su izquierda. No solamente la Q o la negación, sino el primer condicional. Es el antecedente de 2. Y este punto reforzante me dice que el miembro derecho de 2 no es solamente Q, sino el condicional 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el miembro izquierdo de 3? ¿Sí? Si es que no hubiera este punto reforzante, sería todo lo que está a su izquierda. Pero este punto me dice que el antecedente, miembro izquierdo de 3 es solamente la Q. Miembro derecho, la negación. Miembro derecho de 1, la negación de Q. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es cuestión de simplemente de notación. ¿Está comprendido? Bien, ahora apliquemos el primer paso de reducción al absurdo. Supongamos que el funtor principal es totalmente falso. Voy a escribir un 0 bajo el funtor principal. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Y nuevamente repetimos lo que ya sabemos. ¿Sí? Ania, ¿una pregunta? Sí, profe. Supongamos que ya se acabó el ejercicio. Para saber si la negación débil de Q, que está en el primer condicional, digamos que Q es designado, la negación débil sería asignado, ¿verdad? No tendría ningún valor porque podría ser medio y 0. A ver, Ania, no diga asignado, sino antidesignado. Sí, si es que la oración es designada, la negación es antidesignada. Entonces ponemos aquí, si es que aquí si la Q es designada, aquí la D, acá es antidesignado. Y al revés. Ya, ¿Sí? gracias. De acuerdo. A usted, Ania. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, procedamos. Siempre que un condicional sea 0, ¿eso qué significa? Que el miembro izquierdo es designado y el miembro derecho es 1. Entonces, vamos acá. Designado, miembro izquierdo designado, en la misma línea. ¿Sí? Miembro derecho, 0. ¿Ya? Bien. Ahora, nuevamente, ¿sí? ¿En cuántos casos un condicional es designado? Fíjense aquí, 6 más 1, 7 casos. Y en cambio, condicional designado en 2, pero reducibles a 1. No vamos a escoger analizar 7 casos frente a 2. Siempre nos vamos a lo más corto. Lo que sea, lo que me permita llegar a la respuesta de una manera más inmediata. ¿Sí? Entonces, escojo el miembro derecho. ¿Sí? Estas dos rayitas me dice, y me olvidé de hacer eso acá. ¿Sí? Cuando estemos realizando ejercicios más largos, esto es una ayuda. Me da a conocer cuál es el valor que estoy analizando. ¿Sí? A partir del valor de un funtor, deduzco
cuánto tiene que ser miembro izquierdo y derecho, como una consecuencia, utilizando la tabla. ¿Sí? Recuerden, estamos yendo algo así como desde la conclusión hacia las premisas. Si tengo yo este resultado, tengo que ver cuáles son las condiciones que me lleven a este valor. ¿Sí? ¿Cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho? Eso ya lo sabemos. Siempre que un condicional sea 0, el miembro izquierdo es designado y el miembro derecho, 0. Pero el miembro derecho no es P, sino la negación débil de P. Bien, ya conozco Q. Ahora, antes de trasladar valores, bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver, si es que la negación es 0, ¿cuánto tiene que ser la oración negada? ¿Sí? Negación 0, oración negada es 1. Ya, ahora he descubierto ya los valores de P y Q, traslado al otro miembro. ¿Sí? La Q es designada. ¿Sí? La P es 1. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta? Y por favor, me interrumpen si tienen alguna duda, si no comprenden algo. Veamos, ¿cuánto es la negación? Vamos a ver, la oración es designada, está aquí. Por favor, que esta P es simplemente una letra esquemática, es como si estuviera aquí puntos suspensivos. ¿Sí? No se vayan a confundir. ¿Sí? Ahora, busco dónde está esta D, bajo la primera columna. Los valores designados son 1 o medio, ¿sí? Recuerden aquí, designado es 1 o medio. ¿Cuánto tiene que ser su negación? 0 o medio. Y 0 o medio es antidesignado. Por lo tanto, voy a poner aquí antidesignado. ¿Sí? Si quieren con palabras que no son técnicas, pero que tal vez por razones pedagógicas son más comprensibles, designado y antidesignado es semejante, aunque no es estrictamente lo mismo, como si dijéramos verdadero y falso. ¿Sí? Si la oración es verdadera, su negación tiene que ser falsa. ¿Sí? Pero las palabras que se utilizan son de designado y antidesignado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de cómo saqué esto? ¿Se comprende? ¿Está comprendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Perfecto, gracias. Vamos adelante. Ahora, revisemos finalmente estos 3 valores del primer funtor. ¿Sí? Recuerden, trasladé valores de las letras P y Q, luego saqué la negación y finalmente tengo que revisar si uno, entonces antidesignado, condicional designado. Vamos a ver si es que eso es lógico o absurdo. Utilicemos la tabla del condicional. ¿Sí? Miembro izquierdo 1 es acá, primera fila. ¿Sí? ¿Sí? No me interesa lo demás. Miembro izquierdo 1, miembro derecho antidesignado. Miembro derecho antidesignado es de esto. Entonces, fíjense cuánto tiene que ser el condicional, 1 o 0. Si se ve, miembro izquierdo 1, aquí es la fila superior. Miembro derecho es antidesignado, está acá. Antidesignado es 1 o 0. Y entonces, ¿cuánto es el condicional? ¿Medio o 0? ¿Sí? Ahora, está que el condicional es designado. ¿Es eso posible? Sí, porque el medio también es designado. ¿Sí? El medio es
a la vez antidesignado y designado. Por lo tanto, esto no es absurdo, ¿sí? Aquí podemos tener nuevamente si uno y antidesignado, ¿sí? Puede ser designado porque es medio. Entonces, pongamos acá, podemos poner que este condicional es medio y por lo tanto es el antidesignado y designado. Ahí no hay ningún absurdo y por lo tanto se confirma que la fórmula es totalmente falsa. No ponemos aquí ninguna raya, eso sería el incorrecto. Ya tenemos la respuesta, no es tautología. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Podría explicar la última parte en la que hacemos el designado y el antidesignado? Porque a mí, según yo, me salía tautología, pero ha sido no tautología. Gracias. Perfecto, perfecto. Sí, gracias, Martín. Miren, saquemos, verán, voy a enumerar los pasos de cómo iba resolviendo, ¿sí? Verán, primer paso, supongamos que el funtor principal es totalmente falso. De ahí por la tabla saqué miembro izquierdo y derecho. Esto era paso 2. ¿Sí? Para que el condicional 1, a ver, para que este condicional sea 0, miembro izquierdo designado, derecho 0. Luego, acá, para que este condicional sea 0, miembro izquierdo designado, miembro derecho 0. Estos dos valores fueron mi cuarto paso. Ahora, quinto paso, a partir de la negación, llego a P. Eso es quinto paso. Traslado valores. La P es 1, eso es paso 6. La Q es designada, paso 7. Luego saqué la negación, ¿sí? Si Q es designada, negación antidesignada. Ahora, voy a revisar esto de acá, este valorcito de aquí. ¿Sí? Que el condicional sea designado. Eso tengo que revisar. Ese sería mi paso 9. ¿Sí? Ahora, vamos a la tabla. Miembro izquierdo 1, miembro derecho antidesignado. ¿Sí? Miembro izquierdo 1, miembro derecho es antidesignado. Entonces, acá. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ser el condicional? 1, a ver, medio o 0. ¿Qué es eso? Antidesignado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, verán, ¿de dónde salió este valor designado? Era del paso 2. Ahora, ¿de dónde sale este antidesignado? Es del paso 9. Ahora, ¿es posible que una oración sea designada? A ver, que un condicional sea designado y antidesignado. ¿Es esto lógico o absurdo? En la lógica A3 con la que estamos trabajando, es posible que una oración sea a la vez designada y antidesignada si es que le corresponde el valor medio. Recuerden, estamos trabajando con una lógica paraconsistente, lo cual significa que una oración puede ser a la vez verdadera y falsa, por más contradictoria que sea. Eso es lógico. Recuerden toda la justificación que vimos desde varios puntos de vista, la religión, la poesía, la historia de la filosofía. Entonces, hay motivos para creer que el mundo es contradictorio. Por lo tanto, una oración puede ser a la vez
designada y antidesignada. Y ambas cosas. Esto no es absurdo siempre y cuando tenga un valor intermedio. ¿Sí? Y eso es lo que puse acá abajo. ¿Sí? Como paso 9, no hay problema en que el condicional sea ambas cosas. Eso no es absurdo y por lo tanto esta línea de aquí está probando que es posible. No solamente posible, sino real. Bueno, dejemos en posibilidad que el funtor principal sea totalmente falso. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta. ¿Sí? Quizás le agradezco a Martín por haber hecho la pregunta. Me permite explicar de otra manera el análisis que tenemos que hacer al final para ver si es que esta situación es absurda o si es que es lógica. La respuesta sí es lógica, porque estamos manejando una lógica paraconsistente, en la cual es A3, hay un valor que es a la vez designado y antidesignado. Es lógico que una oración puede ser a la vez 50% verdadera y 50% falsas, ambas cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, eso es lo que especifico acá por, si quieren, para simplemente explicitar las condiciones de que esto no es absurdo, de que teniendo antecedente 1 y consecuente antidesignado, el condicional sea a la vez designado y antidesignado, ambas cosas. Por lo tanto, tiene que ser valor medio. Esto está de acuerdo con las tablas y por lo tanto, esta hipótesis no conduce a un absurdo y por lo tanto tiene que ser lógica. Luego, esta línea está demostrando que la oración 6 es totalmente falsa y por lo tanto negamos que sea una tautología. ¿Sí? ¿Está ahora claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya me quedó claro la última parte que también. Muchas Correcto. gracias. ¿Ya? ¿Ya? Gracias a usted, Martín. Sí, me permite, seguramente, tal vez algunos de sus compañeros también tenían la misma duda y espero haber solucionado esa inquietud. Bien, entonces, hagamos aquí un receso. Vamos a tomarnos un descanso de unos 10 minutos.